Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca de la Iglesia en Morelia, Michoacán. Buen día, Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estudiar lo que probablemente puede ser el capítulo más conocido de este libro de Isaías. Y es casi imposible pasar por este libro de Isaías sin mencionar Isaías capítulo 53. Y yo quisiera tener el tiempo para estudiar todo este capítulo, ver todas las implicaciones que tiene. Sin embargo, solamente quiero centrarme en dos versículos de este capítulo, Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien podríamos decir que estos versículos son los más conocidos y citados, y esto se debe claramente a que en estos versículos se expone la salvación por medio de los sufrimientos del Mesías profetizado. En otras palabras, la salvación que Cristo logró a través de la cruz. Y estos capítulos se conocen como el canto del siervo, abarcan, si no me equivoco, desde el capítulo 52 hasta el 54, son 3 capítulos que se conocen como este canto, el canto del siervo de Jehová. Y estos versículos nos hablan acerca de aquel que vendrá, el cual es Dios, pero al mismo tiempo es hombre y quien sufre por los pecados para obtener el perdón de ellos. Y eso es algo importante porque durante todo el Antiguo Testamento se va revelando continuamente que la salvación es un acto de sustitución. La salvación la vamos encontrando en pequeños pedazos. Podemos ver, por ejemplo, en Abraham que la salvación será por fe. En la ley mosaica encontramos el hecho de que hay un sistema de vida dentro de la salvación y muchas cosas así. Pero el sistema sacrificial nos muestra que la salvación es sustitutiva. El que cometía pecado tenía que ofrecer un sacrificio para que la culpa de esa persona que había cometido el pecado fuera puesta sobre el animal y entonces él fuera libre de la culpa. Y aquí encontramos la expresión más grande de la naturaleza de la salvación, una salvación sustitutiva, y es lo que presentan esos versículos, el versículo 5 y el versículo 6, y es lo que quiero que vean el día de hoy, la sustitución en la salvación. Y tenemos aquí, lo vamos a ver a través de 3 personas diferentes. Primeramente vamos a ver la persona que sufre. Esta persona encontramos que está sufriendo, que está muriendo, y se mencionan unas fases diferentes de su sufrimiento. Menciona que fue herido, que fue molido, que fue castigado y que tuvo una llaga. Y todo esto está ahí para mostrarnos la severidad del sacrificio de Cristo. Cristo murió por los pecados. Y déjame explicarte algo, porque a veces vemos como, oh, Cristo sufrió la cruz y los clavos, y sí, efectivamente Cristo sufrió eso, pero Él no solamente estaba sufriendo eso y en la cruz del Calvario, Él estaba sufriendo la copa de la ira de Dios. Busca, si tienes por ahí tu Biblia, el Evangelio de Lucas. Quiero que veas esto. Lucas capítulo 22, dice el versículo 41 al 45. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Cristo está ahí, pero Cristo bebió de la copa de la ira de Dios. Cristo no solamente sufrió la cruz, mira, los otros 2 ladrones que lo merecían estaban ahí también sufriendo la cruz, a ellos también les clavaron clavos, a ellos también los tuvieron ahí colgados, a ellos les quebraron los huesos, ellos también sufrieron todo lo
lo que conlleva la cruz. Y sí, la cruz es un sufrimiento terrible. Tú puedes, si tienes algo de tiempo, investigar cómo era esto, pero Cristo no solamente estaba sufriendo eso. No debemos limitar nuestro pensamiento a pensar que Cristo solamente sufrió la cruz. Cristo sufrió la ira de Dios. Dios en ese momento estaba descargando la eternidad de un infierno de aquellos que serían salvos sobre Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 24, el apóstol nos muestra algo que también es importante, que quiero que veamos. 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Cristo pone los pecados sobre él y los lleva a la cruz del Calvario delante de Dios, y entonces Dios castiga los pecados como si fueran de Cristo. Cristo está sufriendo la eternidad de todos los que serían salvos en unas cuantas horas. Eso es algo sumamente terrible. Mira, hablamos acerca del infierno, advertimos a las personas de que es un lugar horrible, que es de castigo, de dolor. Pero ese mismo infierno que las personas que no son salvas van a sufrir por toda la eternidad, multiplícalo por todos los que han de ser salvos y comprímelo en unas horas y ponlo sobre Cristo. Eso fue lo que Él sufrió. Él sufrió la ira de Dios. Él sufrió todo esto en unas cuantas horas. Pero todo lo que Él está sufriendo no es por culpa suya, no es por culpa de Cristo. Todas estas expresiones llevan una connotación ajena a Él. Herido por nuestras, molido por nuestras, castigo de nuestra. Cristo está ahí, Él es perfecto, completamente perfecto, no hay mancha, no hay pecado, no hay ni un mínimo error en Él, pero después de todo, Él está muriendo ahí como si Él hubiera cometido todo eso. Es Dios hecho hombre, Cristo es claramente, totalmente perfecto, no está ahí por su culpa. Cristo no tenía que estar ahí. Él es rey, Él es Dios, Él no tiene que de ninguna manera estar muriendo ahí, pero Él está ahí. Y aquí quizá quiero mencionar una aclaración, porque alguno podría preguntar, bueno, entonces esto es injusto, porque Él no lo merece, y si Él está sufriendo ahí, es injusto. Pero ¿cómo alguien, podríamos decir, va a ser castigado por algo que no hizo? Pero la justicia sigue estando en vigor porque esta persona que está ahí sufriendo lo hace de manera voluntaria y él está sufriendo por voluntad propia, sabiendo lo que conlleva. Eso es algo importante, porque nadie obligó a Cristo y esto continúa manteniendo la justicia como justicia, sigue siendo justo. Porque después encontramos algo y es la persona que lleva a cabo el trámite. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y quiero también nuevamente hacer una pequeña nota. Es el hecho de que Satanás no fue quien afligió a Cristo. Cristo no estaba muriendo ahí en la cruz por culpa de Satanás o algo así. Satanás no tiene punto que ver aquí. Está diciendo al final del versículo, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue Satanás, fue Dios mismo quien cargó el pecado sobre él. Y aparentemente parece algo siniestro, ¿no? Como algo malo, como si el Padre, como si Cristo fuera ahí sufriendo, el Hijo temeroso, y como si el Padre está ahí encolerizado, queriendo castigar a todo el mundo, y de repente sale Cristo ahí lleno de bondad por las personas y aboga por nosotros. Pero esto no es así. De esta manera es como se veía la religión más o menos por los años 1500. Martín Lutero escribe acerca de esto y él dice que él en alguna manera odiaba a Dios porque él pensaba que Dios era como un juez con truenos, relámpagos, queriendo castigar a todos, pero que él veía como con amor a Cristo, y sí, Cristo está ahí muriendo por todas las personas. Pero esto es algo equivocado, porque ve cómo dice el versículo. Él dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió.
Cristo es el Hijo eterno. Jehová quiso cargar en Cristo el pecado de todos nosotros. Esto es una manifestación del amor de Dios. Nosotros pecamos, nosotros nos corrompimos y no hay otra manera, no existe otra forma en la cual alguien pueda ser salvo. Todos son pecadores, todos merecen el castigo, pero Dios en su infinito amor y en su gracia creó un plan, pero sabe que ese plan tiene un costo, no es gratis. La redención no es gratis, costó la vida de Cristo, costó un costo enorme, costó que Dios se haya hecho hombre, que la persona del Hijo venga al mundo y que en la cruz del Calvario pague por los pecados. Mira, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una multa, no estamos hablando de una sanción, estamos hablando del pago. Y yo quiero mostrar dos versos con respecto a esto. El primero es probablemente también el texto más conocido de toda la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios. Dios es el que ama, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ama al mundo es el Padre, es Dios que ha dado a su Hijo para que tengas la oportunidad de ser salvo, para que todo aquel que cree. El versículo es claro, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla totalmente de fe, pero dice, Dios amó y envió a su Hijo. Y otro versículo que muestra eso acerca de que es Dios quien ama, es el apóstol Pablo en 2 de Corintios, terminando su carta, capítulo 13, versículo 13, él dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu sea con vosotros todos. Amén. Él nos está mostrando tres fases diferentes de cada una de las personas de la Trinidad. Él dice la participación del Espíritu Santo. Él dice el amor de Dios. Dios manifestó su amor porque Él sabía que no había otra manera y Él crea un plan, pero Él sabe que va a tener que entregar a su Hijo. Él sabe que Dios va a tener que hacerse hombre para venir a morir por pecadores. Y al final Él termina con la gracia del Señor Jesucristo. Y es con lo que yo quiero terminar, con la persona que recibe el beneficio. Pero para entender el beneficio, primero déjame decirte lo que mereces, porque dice que mereces ser herido por tus rebeliones, mereces ser molido por tus pecados, mereces ser castigado, la herida es tuya, y la máxima expresión está en el versículo 6, y es el que quiero analicemos detenidamente. Porque el profeta dice, todos nosotros, aquí nos está mostrando algo importante, todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay ninguno que salga librado de esto. No hay ninguno que diga, yo no merezco ser castigado, yo no merezco el pago, yo no merezco ser castigado. Claro que lo mereces, eres pecador. Dice, cada uno se buscó su camino, cada uno se fue por donde quiso. Nosotros no estábamos buscando a Dios, no queríamos saber de Dios. El apóstol Pablo cita a David diciendo, no hay justo ni aun uno, y ve la expresión que Pablo utiliza, que también está citando a David, y él dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, y al final termina diciendo, son inútiles. Eso éramos tú y yo. Eso es lo que merecíamos. El castigo, merecíamos ser heridos, ser molidos, en pocas palabras, el infierno. Eso es lo que merecíamos. Eso es lo que nosotros debíamos recibir, porque eso es lo que merecieron nuestros actos, como dice ese ladrón en la cruz. Pero en contraste, Cristo muere y entonces recibimos paz, recibimos sanidad, recibimos justificación. No lo merecemos. Esto es la gracia. Darte algo que tú no mereces. Y no mereces el perdón de tus pecados. No mereces la paz con Dios. No mereces la sanidad. No mereces la justificación. Pero por medio de Cristo tú obtienes eso. Dios cargó el pecado sobre Cristo. Todos nuestros pecados. Y Dios es justo. Porque Él no puede cobrar
2 veces. Dios no puede cobrar el pecado de Cristo y luego querer cobrarte a ti. Cristo no pagó solamente una parte, Él pagó todos nuestros pecados, todos. No quedó ni uno solo que Cristo no pagara. Esto es la sustitución. Dios ve a Cristo en la cruz y es como si tú estuvieras ahí, como si tú ya hubieras pagado el infierno, pero no lo pagaste tú, lo pagó Cristo. Y cuando Dios te ve a ti, Él ve como si viera a su Hijo amado, a Cristo. Y yo quiero cerrar con el mismo versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte algo, Dios sabe lo que eres. Dios lo sabe. Tú no puedes ocultar nada a Él. Dios sabe lo que has hecho. Él conoce cada momento de tu vida. Él ha visto tus pecados. Él conoce la iniquidad que hay en tu corazón. Somos aborrecibles para Dios. Nuestro pecado nos hace asquerosos delante de Dios. Tú no puedes ocultar nada de Dios. Puedes ocultarlo de tu jefe. Puedes ocultarlo de tu familia. Puedes parecer muy buena persona ante tus vecinos. Pero Dios te conoce. Dios sabe lo que eres, Dios conoce tu pecado, Dios conoce tu maldad, Dios sabe lo que has hecho, pero aún así, como somos, Dios nos amó. No lo puedes explicar. ¿Cómo es que Dios puede amar a basura, a gusanos, a personas así? No lo puedes explicar, porque eso es el amor de Dios. No lo puedes explicar, es algo inexplicable. Pero si tú eres salvo, déjame decirte, Dios te amó. Y si tú no eres salvo, déjame decirte algo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Dios está dispuesto a perdonarte sobre la base de que Cristo murió. Pero la pregunta importante es para todo aquel que cree. ¿Tú has creído en Él? En este momento, Dios en su escritura dice algo. Cree. Es lo que Dios está diciendo. Cree, solamente cree y obtendrás el perdón de tus pecados. Dios te da ese perdón que no mereces, no lo mereces, no es por ti, no eres digno, no eres alguien bueno, es de Él, el perdón es de Él, la salvación es de Dios, Él ya lo compró, Él lo pagó. Cristo lo pagó, la salvación no es gratis, alguien tuvo que comprarla. Cristo pagó el precio de los pecados y por eso entonces Él dice, si tú crees, entonces todos tus pecados serán borrados, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Él ya sufrió el castigo, Él ya murió, Él pagó el infierno y Él ahora solamente te dice, cree en el Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador, porque a eso vino Cristo. Dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos condenados por nuestra culpa, pero gracias a Dios por su amor infinito, que ahora podemos alzar nuestra mano y decir, yo soy salvo por Cristo y solo por Cristo. Yo era culpable, Él era inocente, pero en la cruz del Calvario, gloria a Dios, cambió mi lugar. Él se puso ahí como culpable y ahora yo soy hallado delante de Dios como inocente. Era mi culpa, era mi responsabilidad. Yo era condenado por mi culpa, pero ahora soy salvo por Cristo. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.